El Gran Hotel de la Ciudad de México estaba repleto de periodistas, cámaras de televisión y personalidades del mundo del boxeo. Era el día de la conferencia de prensa más importante del año en Canelo Álvarez. Anunciaría oficialmente su próxima pelea por el título mundial unificado, un evento que prometía ser el más lucrativo en la historia del boxeo mexicano. En la sala de conferencias había sido transformada en un escenario digno de Hollywood. Luces profesionales iluminaban el pódium principal. Docenas de micrófonos de diferentes cadenas internacionales se alineaban frente al asiento reservado para el campeón, y una pantalla gigante mostraba highlights de sus victorias más memorables. Los asistentes incluían representantes de ESPN, HBO, Fox Sports, Televisa y medios de más de 20 países. Ejecutivos de Las Vegas habían volado especialmente para este anuncio. Promotores millonarios conversaban en pequeños grupos, calculando las ganancias potenciales. La expectativa en el aire era palpable. Este sería uno de los eventos deportivos más importantes de la década. Canelo llegó exactamente a tiempo, vestido impecablemente con un traje negro diseñado especialmente para la ocasión. Su presencia comandaba la habitación inmediatamente. Flashes de cámaras crearon un espectáculo de luces mientras se dirigía al podio con la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención mundial. Buenos días, comenzó con su voz característica, proyectando autoridad natural. Estamos aquí para anunciar lo que será la pelea más importante de mi carrera. Los periodistas se prepararon para tomar notas. Las cámaras se enfocaron perfectamente, y todo el mundo esperaba las palabras que generarían titulares internacionales. Era el tipo de momento que Canelo había manejado cientos de veces antes, tan profesional, controlado, perfectamente orquestado. Pero justo cuando estaba a punto de continuar con su declaración preparada, un disturbio en el pasillo adyacente captó su atención. A través de las puertas de vidrio que separaban la sala de conferencias del lobby del hotel, se podía ver una conmoción que contrastaba dramáticamente con la elegancia del evento principal. Tres adolescentes bien vestidos, claramente de familias, acomodadas por sus ropas de marca y actitudes arrogantes, rodeaban a un niño más pequeño cuya apariencia contrastaba stark con el ambiente lujoso del hotel. El niño, de no más de 10 años, llevaba ropa limpia pero obviamente barata, zapatos gastados que habían sido reparados múltiples veces, y tenía en sus manos un cuaderno de autógrafos deteriorado. Mírenlo, se burlaba uno de los adolescentes, con voz lo suficientemente alta como para ser escuchada incluso dentro de la sala de conferencias. ¿Qué hace este limosnero aquí? Este lugar no es para tu clase de gente. Los otros dos se unieron a la crueldad con risas que sonaban más como ladridos. ¿Viniste a pedir dinero o a buscar comida en la basura? El niño trataba de alejarse, pero los bullies lo habían rodeado estratégicamente, bloqueando sus rutas de escape. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, miedo y determinación de no llorar frente a sus torturadores. Solo quería un autógrafo. Canelo murmuró con voz temblorosa. Mi papá dice que él también vino de un lugar humilde. Tu papá miente, respondió el líder del grupo con crueldad calculada. Gente como Canelo nunca vino de lugares como el tuyo. Él siempre fue rico. Los pobres como tú solo sirven para limpiar lo que nosotros ensuciamos. Para empeorar la situación, empezaron a empujar al niño de uno a otro como si fuera un objeto, riéndose cada vez que perdía el equilibrio. Su cuaderno de autógrafos cayó al suelo, y uno de los adolescentes lo pisó deliberadamente, dejando marcas de zapato en la portada dentro de la sala de conferencias. La audiencia se había dado cuenta de que Canelo había dejado de hablar y estaba mirando fijamente hacia el pasillo. Algunos periodistas voltearon para ver que había captado su atención, y gradualmente toda la habitación se dio cuenta de la situación que se desarrollaba afuera. A lo que pasó después sorprendió a todos los presentes y se convertiría en uno de los momentos más poderosos en la historia del deporte mexicano. Sin decir una palabra, Canelo se levantó de su asiento en el podio. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era el profesional controlado de momentos antes, sino un hombre genuinamente molesto por lo que estaba presenciando. Caminó directamente hacia las puertas de la sala de conferencias, las abrió con firmeza y se dirigió hacia el grupo en el pasillo. Su movimiento fue tan deliberado y autoritario que los tres adolescentes se congelaron inmediatamente al verlo aproximarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que cortó el aire como un cuchillo. No era una pregunta casual, era una demanda de explicación que llevaba todo el peso de su presencia a los adolescentes, que momentos antes habían sido agresivos y crueles, ahora parecían ratones atrapados frente a un león. El líder del grupo, tratando de mantener algo de bravado, balbuceó: no es nada, señor Canelo. Solo estábamos hablando. ¿Hablando?, repitió Canelo, su voz cargada de incredulidad y disgusto. ¿Así es como ustedes hablan? ¿Empujando y humillando a alguien más pequeño? Se agachó para recoger el cuaderno pisoteado, lo sacudió gentilmente y se lo devolvió al niño, quien ahora lo miraba con asombro absoluto.
¿Cómo te llamas?, le preguntó al niño con una voz completamente diferente, suave, protectora, llena de calidez genuina. Luis, señor, respondió el niño con voz temblorosa, apenas capaz de creer que su ídolo estaba hablando con él. ¿Y qué estás haciendo aquí, Luis? Vine con mi mamá. Ella trabaja limpiando en el Hotel Anjou. Yo solo quería verlo y tal vez conseguir un autógrafo. No quería molestar a nadie. La honestidad simple del niño contrastaba sharply con la arrogancia de sus torturadores. Canelo se volvió hacia los adolescentes, y su expresión se endureció. Nuevamente, ¿y ustedes? ¿Qué los hace sentir superiores a Luis? Bueno, nosotros, nuestras familias, comenzó uno de ellos, pero Canelo lo interrumpió. ¿Sus familias que tienen dinero? ¿Eso los hace mejores personas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Para este momento, toda la sala de conferencia se había vaciado, con periodistas, cámaras y ejecutivos formando un círculo alrededor de la escena en el pasillo. Lo que había comenzado como una conferencia de prensa rutinaria se había convertido en algo completamente inesperado. Canelo se irguió hasta su altura completa y comenzó a hablar, no solo a los adolescentes, sino a toda la audiencia que se había reunido alrededor. Quiero contarles algo sobre Luis aquí, comenzó, poniendo su mano protectoramente en el hombro del niño. Vine aquí hoy a hablar sobre una pelea, sobre dinero, sobre títulos, pero Luis me acaba de recordar algo mucho más importante. Su voz se intensificó, cargándose de emoción genuina que no podía ser fingida o manufacturada. Yo también fui como Luis una vez. Mi familia también luchó. Mi madre también trabajó limpiando hoteles, oficinas, cualquier lugar que la contratara. Yo también fui el niño pobre en lugares donde no se suponía que perteneciera. Elpis había quedado completamente silencioso. Incluso los empleados del hotel se habían detenido para escuchar. ¿Saben qué es lo que realmente define a una persona? No es cuánto dinero tienen sus padres. No es la marca de ropa que usan o el carro en que llegan. Es esto, dijo, tocando su pecho. Es la valentía para perseguir sus sueños, incluso cuando otros les dicen que no pueden. Se volvió hacia Luis, quien ahora tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de emoción, no de humillación. Luis tuvo el valor de venir aquí, de soñar con algo más grande que sus circunstancias actuales. Tuvo la audacia de creer que merecía estar en el mismo espacio que todos nosotros. Y saben que tiene razón, no solo merece estar aquí, merece respeto. Luego se dirigió directamente a los tres adolescentes, su voz tomando un tono más severo pero educativo. Ustedes tienen ventajas que Luis no tiene. Nacieron con privilegios que él no tuvo, pero privilegio sin carácter es vacío. Riqueza es sin compasión, es pobreza verdadera. Uno de los adolescentes, claramente avergonzado, comenzó a hablar al señor Canelo. Nosotros no han terminado de escuchar, interrumpió Canelo firmemente, porque esto no es solo sobre ustedes. Es sobre todos nosotros. Se volvió hacia la audiencia más amplia, incluyendo a los periodistas y ejecutivos que ahora documentaban cada palabra. Los días en todos lados hay niños como Luis siendo humillados por personas que creen que su valor viene de cosas externas, y todos los días, la mayoría de nosotros caminamos y pretendemos no ver. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Pero hoy no. Hoy vamos a reconocer que cada niño, sin importar de dónde venga, merece dignidad. Merece respeto, merece la oportunidad de soñar. Las cámaras capturaban cada momento, cada expresión, cada lágrima que comenzaba a aparecer en los ojos de muchos espectadores. Luis dijo, volviéndose hacia el niño nuevamente, no permitas nunca que nadie te diga que no perteneces a algún lugar por tu origen. Yo no estaría aquí hoy si hubiera escuchado a gente como estos muchachos cuando era joven. Tomó el cuaderno de autógrafos de las manos del niño y escribió algo extenso, no solo su nombre sino un mensaje personal que tomó varios minutos. ¿Sabes qué escribí aquí?, preguntó el niño. Luis negó con la cabeza, demasiado emocionado para hablar. Escribí en para Luis, quien me recordó y por qué lucho, no solo por títulos, sino para demostrar que los sueños no tienen límites. Nunca olvides que ya eres un campeón, y puse mi número personal abajo. La audiencia ahora estaba completamente silenciosa, muchos con lágrimas visibles en sus ojos. Pero no terminé, continuó Canelo, porque quiero hacer algo más. Se dirigió a los periodistas y cámaras. Están transmitiendo esto en vivo, ¿verdad? Bien, porque quiero que todo el mundo escuche esto. Respiró profundamente y habló con una pasión que llenó todo el espacio. En mi próxima pelea, Luis va a estar en primera fila como mi invitado especial. Va a ver lo que pasa cuando alguien que vino de donde él viene llega a la cima. Y después de esa pelea, voy a establecer una fundación en su honor. Una fundación que ayude a niños como él a perseguir sus sueños sin importar sus circunstancias. El impacto de sus palabras era visible en cada rostro presente. Los adolescentes now parecían genuinamente avergonzados, no solo asustados. ¿Y ustedes tres?, dijo, dirigiéndose a los bullies.
tienen una decisión que hacer. Pueden continuar creyendo que su valor viene de poner otros abajo, o pueden usar sus privilegios para levantar a otros. La elección es suya, poro sepon, Q. Todo el mundo ahora está observando que eligen. Uno de los adolescentes, con lágrimas en sus ojos, se acercó a Luis. Lo siento, dijo con voz quebrada, de verdad lo siento. No tenía derecho a tratarte así. Los otros dos siguieron su ejemplo, disculpándose genuinamente, pero Canelo no había terminado. Esto no es sobre las disculpas, es sobre el cambio real. Luis, quiero que sepas que cada vez que alguien trate de hacerte sentir menos por tu origen, recuerdes este momento. Recuerdes que tu valor no lo determina la opinión de otros. Se volvió hacia toda la audiencia. Y todos ustedes, todos nosotros tenemos una responsabilidad. La próxima vez que vean a alguien siendo humillado por su clase social, por su apariencia, por cualquier razón, no caminen de largo. Hagan algo, digan algo, porque el silencio ante la injusticia es complicidad. Las cámaras continuaban rodando, capturando no solo las palabras, sino la emoción raw de todos los presentes. He peleado contra los mejores boxeadores del mundo, continuó. Pero la pelea más importante no es en el ring, es la pelea contra la ignorancia, contra el prejuicio, contra la idea de que algunas personas valen más que otras. Luis, quien había estado escuchando con asombro absoluto, finalmente encontró su voz. Señor Canelo, dijo con voz temblorosa, pero Clara, gracias por defenderme. Nadie nunca había hecho eso por mí. Luis, respondió Canelo, agachándose nuevamente para estar a su altura. No te defendí solo a ti. Me defendí a mí mismo a los 10 años. Defendí a todos los niños que alguna vez fueron hechos sentir inferiores por gente que no entiende lo que realmente importa. La emoción en la habitación era palpable. Periodistas veteranos que habían cubierto miles de eventos deportivos admitieron después que nunca habían experimentado algo tan poderoso en los minutos que siguieron. El video de este intercambio comenzó a circular en redes sociales a velocidad viral. Los clips se compartían con hashtags como defiende a los humildes, Canelo héroe, y en dignidad para todos. Dentro de una hora, el video había sido visto por millones de personas. Dentro de 3 horas, medios internacionales estaban reportando la historia. Para el final del día, había sido traducido a docenas de idiomas y compartido en todos los continentes, pero más importante que la atención mediática, fue el impacto inmediato en las vidas de todos los involucrados. En los 3 adolescentes, profundamente afectados por la experiencia, pidieron hablar con sus padres sobre establecer su propio programa de mentoría para niños de bajos recursos. Su humillación pública se convirtió en el catalizador para un cambio genuino en sus vidas. Luis regresó a casa ese día, no solo con un autógrafo, sino con una nueva comprensión de su propio valor. Su madre, al escuchar lo que había pasado, lloró de gratitud y orgullo. Mi hijo, le dijo esa noche, hoy aprendiste algo que ninguna escuela puede enseñar, que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. En los días siguientes, la historia continuó creciendo. Luis comenzó a recibir mensajes de apoyo de niños alrededor del mundo que se identificaban con su experiencia. Maestros usaron el video como herramienta educativa para discutir bullying y dignidad humana. Canelo cumplió cada promesa que había hecho ese día. Luis asistió a la pelea como invitado VIP. La fundación fue establecida oficialmente y se convirtió en una de las organizaciones de caridad más efectivas en México. Pero quizás el impacto más significativo fue en la percepción pública de lo que significa ser un verdadero campeón. Ese día, reflexionó Luis años después, cuando se había convertido en un joven exitoso y líder comunitario, aprendí que los verdaderos campeones no solo ganan peleas, luchan por los que no pueden luchar por sí mismos. La conferencia de prensa original nunca se completó. El anuncio sobre la pelea se hizo más tarde en un comunicado por escrito, pero nadie se quejó, porque lo que pasó en su lugar fue infinitamente más importante. En el discurso de Canelo, ese día se convirtió en uno de los momentos más compartidos y citados en la historia de las redes sociales. Universidades lo usaron en clases de sociología, políticos lo referenciaron en discursos sobre igualdad social, pero, para Luis, siempre sería simplemente el día que alguien le demostró que su vida tenía valor, que sus sueños eran válidos y que nunca más tendría que aceptar ser tratado como menos que cualquier otra persona. Gracias, Canelo, escribió en una carta años después, no solo por defenderme ese día, sino por enseñarme a defenderme a mí mismo y a otros que lo necesitan. Y así, lo que comenzó como una conferencia de prensa rutinaria se convirtió en un momento que cambió vidas, desafió percepciones y recordó al mundo que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero o estatus, sino en la fortaleza de su carácter y la dignidad con la que trata a otros. El Grand Hotel de la Ciudad de México estaba repleto de periodistas, cámaras de televisión y personalidades del mundo del boxeo.
Era el día de la conferencia de prensa más importante del año. Canelo Álvarez anunciaría oficialmente su próxima pelea por el título mundial unificado, un evento que prometía ser el más lucrativo en la historia del boxeo mexicano. La preparación para este evento había tomado semanas. El equipo de relaciones públicas de Canelo había coordinado con medios de comunicación de más de 30 países. La sala principal del hotel había sido reservada exclusivamente para la ocasión, con un costo de más de 100,000 pesos solo por el alquiler del espacio. La sala de conferencias había sido transformada en un escenario digno de las producciones más costosas de Hollywood. Luces profesionales, LED de última generación, iluminaban el podio principal con una precisión que habría hecho orgulloso a cualquier director de cine. Docenas de micrófonos de diferentes cadenas internacionales se alineaban frente al asiento reservado para el campeón, cada uno marcado con los logos de las organizaciones más prestigiosas del periodismo deportivo mundial. En una pantalla gigante de alta definición dominaba la pared trasera, mostrando un ciclo continuo de highlights de las victorias más memorables de Canelo. Las imágenes se sucedían en cámara lenta, su famoso uppercut contra Golovkin, el momento en que levantó los brazos después de vencer a Caleb Plant, la celebración con la bandera mexicana que se había vuelto icónica en los asistentes, incluía no solo a los representantes obvios de ESPN, HBO, Fox Sports y Televisa, sino también corresponsales especializados de medios europeos, asiáticos y sudamericanos. El boxeo se había convertido verdaderamente en un fenómeno global, y Canelo era su embajador más reconocible. En las primeras filas se sentaban ejecutivos que habían volado desde Las Vegas específicamente para este anuncio. Trajes de $5,000 y relojes que costaban más que el salario anual promedio de un trabajador mexicano hablaban del dinero masivo que se movía en estos eventos. Promotores millonarios conversaban en pequeños grupos, haciendo cálculos mentales sobre ganancias potenciales que podrían alcanzar los cientos de millones de dólares. En la expectativa en el aire era casi tangible. Se rumoreaba que esta pelea podría generar más ingresos que cualquier evento deportivo en la historia de América Latina. Los derechos de transmisión para diferentes regiones ya estaban siendo negociados por sumas que parecían más apropiadas para presupuestos nacionales que para eventos deportivos individuales. Canelo llegó exactamente a las 2:00 p.m., como había sido programado con precisión militar. Vestía un traje negro hecho a medida por uno de los diseñadores más exclusivos de Italia. Cada detalle perfecto, desde los gemelos de oro hasta los zapatos de cuero que brillaban como espejos. Su presencia comandaba la habitación inmediatamente. Conversaciones se detuvieron, cámaras se reposicionaron, y la energía en el ambiente cambió palpablemente. El campeón había perfeccionado el arte de estas apariciones públicas a lo largo de años de práctica. Sabía exactamente cómo caminar para proyectar confianza sin arrogancia, cómo hacer contacto visual con las cámaras sin parecer calculado, cómo sonreír de manera que fuera profesional pero genuina. Flashes de cámaras crearon un espectáculo de luces estroboscópicas mientras se dirigía al podio con la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención mundial. Cada paso era medido. Cada gesto tenía el peso de años de experiencia manejando la presión de expectativas internacionales. Buenos días, comenzó con su voz característica, proyectando una autoridad natural que llenaba cada rincón de la Habit. Estamos aquí para anunciar lo que será la pelea más importante de mi carrera. Un evento que no solo cambiará mi legado, sino que establecerá nuevos estándares para el boxeo mundial. Los periodistas se prepararon para tomar notas, ajustando sus grabadoras digitales y preparando preguntas que habían planeado cuidadosamente. Las cámaras se enfocaron con la precisión de cirujanos, capturando cada microexpresión. Todo el mundo esperaba las palabras que generarían titulares internacionales y moverían millones de dólares en apuestas deportivas. Era el tipo de momento que Canelo había manejado cientos de veces antes. Profesional, controlado, perfectamente orquestado como una sinfonía bien ensayada. Su equipo de relaciones públicas había preparado cada palabra, anticipado cada pregunta posible y desarrollado respuestas que maximizarían el impacto mediático. Pero la vida tiene una manera de interrumpir incluso los planes más cuidadosos. Justo cuando estaba a punto de continuar con su declaración preparada sobre su oponente y las apuestas récord que el evento generaría, un disturbio en el pasillo adyacente captó su atención periférica. A través de las puertas de vidrio blindado que separaban la sala de conferencias del lobby principal del hotel, se podía ver una conmoción que contrastaba dramáticamente con la elegancia y sofisticación del evento principal. Inicialmente, Canelo trató de ignorar la distracción y continuar con su presentación. Su profesionalismo le decía que mantuviera el enfoque en el evento que había costado tanto organizar. Pero algo en la naturaleza del disturbio, las voces elevadas, el tono de crueldad, la obviedad de que alguien estaba siendo victimizado, hizo imposible que ignorara lo que estaba ocurriendo
a 3 adolescentes que claramente pertenecían a familias de recursos considerables, evidenciado por sus ropas de diseñador, relojes caros, y esa arrogancia específica que solo viene con el privilegio generacional. Habían rodeado a un niño considerablemente más pequeño cuya apariencia contrastaba stark con el ambiente lujoso del hotel. En el niño, que no podía tener más de 10 años, llevaba ropa que estaba limpia y obviamente cuidada con esmero, pero que también claramente había sido comprada en tiendas de descuento o mercados populares. Sus zapatos habían sido reparados múltiples veces con cinta adhesiva y pegamento. Sus pantalones eran demasiado grandes y habían sido obviamente heredados de un hermano mayor, y su camisa, aunque planchada perfectamente, había perdido su color original después de incontables lavados en sus manos pequeñas. Tenía un cuaderno de autógrafos que había visto mejores días. La portada estaba gastada por el uso, las esquinas dobladas por años de esperanza, y las páginas amarillentas sugerían que había sido un tesoro guardado por mucho tiempo. Mírenlo, se burlaba el líder del grupo de adolescentes con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada incluso dentro de la sala de conferencias, donde los micrófonos estaban diseñados para captar hasta los susurros más suaves. ¿Qué hace este limosnero aquí? Este lugar no es para tu clase. Tejan, ¿no puedes leer los precios en el menú? Un café aquí cuesta más de lo que tu familia gana en una semana. Los otros dos se unieron a la crueldad con risas que sonaban más como ladridos de hienas que como expresiones de humor genuino. Sus comentarios se volvían progresivamente más crueles, alimentándose mutuamente en una espiral de maldad que parecía darles placer sádico. ¿Viniste a pedir dinero a los huéspedes?, continuó otro. O tal vez a buscar comida en la basura de la cocina. Seguro eso es lo que comen en tu casa. Miren sus zapatos, se rió el tercero. Están tan rotos que puede sentir el suelo. Probablemente camina descalzo en casa porque ni siquiera tiene piso real. El niño trataba desesperadamente de alejarse, pero los bullies lo habían rodeado estratégicamente, bloqueando todas sus rutas de escape posibles. Lo habían posicionado cerca de una columna decorativa que limitaba aún más sus opciones de movimiento. Su rostro mostraba una mezcla compleja de vergüenza, miedo y una determinación admirable de no llorar frente a sus torturadores. Solo quería un autógrafo de Canelo, murmuró con voz temblorosa pero determinada. Mi papá dice que él también vino de un lugar humilde, que trabajó duro para llegar donde está. Pensé que tal vez tu papá miente, respondió el líder del grupo con una crueldad tan calculada que parecía haber sido diseñada específicamente para causar el máximo daño emocional posible. Gente como Canelo nunca vino de lugares como el tuyo. Él siempre fue rico, siempre tuvo connections. Los pobres como tú solo sirven para limpiar lo que nosotros ensuciamos, para servirnos cuando necesitamos algo, para empeorar la situación. Empezaron a empujar al niño de uno a otro como si fuera un objeto inanimado, riéndose cada vez que perdía el equilibrio o tropezaba. Su cuaderno de autógrafos cayó al suelo durante uno de estos empujones, y uno de los adolescentes lo pisó deliberadamente con fuerza, dejando marcas de zapato en la portada y doblando las páginas que representaban años de sueños cuidadosamente guardados. Ups, dijo con sarcasmo falso, lo siento, pero probablemente no sabías leer lo que estaba escrito ahí de todas formas. Dentro de la sala de conferencias, la audiencia profesional había comenzado a darse cuenta de que su estrella principal había dejado de hablar y estaba mirando fijamente hacia el pasillo con una expresión que había cambiado dramáticamente desde el profesionalismo controlado de momentos antes. Algunos periodistas veteranos, acostumbrados a leer el lenguaje corporal de atletas en situaciones de presión, notaron inmediatamente que algo significativo estaba ocurriendo. Gradualmente voltearon para seguir la dirección de su mirada, y poco a poco toda la habitación se dio cuenta de la situación que se desarrollaba afuera. En el contraste era striking adentro, un evento de millones de dólares diseñado para generar titulares internacionales. Afuera, una demostración cruda de crueldad humana que ocurría literalmente a metros de distancia. Lo que pasó después sorprendió a todos los presentes y se convertiría en uno de los momentos más poderosos, inesperados y emocionalmente impactantes en la historia del deporte mexicano. Sin decir una palabra de explicación o disculpa a la audiencia que había pagado enormes sumas para estar presente, Canelo se levantó de su asiento en el podio. Su movimiento fue tan súbito y determinado que el micrófono principal captó el sonido de su silla siendo empujada hacia atrás. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era el profesional controlado y diplomático de momentos antes, sino un hombre genuinamente molesto por lo que estaba presenciando. La transformación era tan completa que parecía que una persona diferente había tomado control de su cuerpo. Caminó directamente hacia las puertas de la sala de conferencias con pasos que resonaban con autoridad y propósito. No había vacilación en sus movimientos,
No había consideración sobre las consecuencias para su imagen cuidadosamente cultivada, o para el evento millonario que estaba abandonando. Anne abrió las puertas con firmeza pero sin agresión, y se dirigió hacia el grupo en el pasado. Su movimiento fue tan deliberado y autoritario que los tres adolescentes se congelaron inmediatamente al verlo aproximarse, como ratones que súbitamente se encuentran frente a un predador. El efecto de su presencia era inmediato y dramático. El líder del grupo, que segundos antes había estado irradiando confianza cruel, ahora parecía haberse encogido físicamente. Los otros dos dieron pasos instintivos hacia atrás, sus expresiones cambiando instantáneamente de diversión sádica a nerviosismo palpable. «¿Qué está pasando aquí exactamente?», preguntó con una voz que cortó el aire del lobby como un cuchillo bien afilado. No era una pregunta casual ni una consulta de curiosidad. Era una demanda de explicación que llevaba todo el peso de su presencia física y autoridad moral. Su tono era controlado pero peligroso, como el sonido que hace un animal poderoso cuando está decidiendo si atacar. Los adolescentes, que momentos antes habían sido agresivos y crueles con alguien significativamente más pequeño y vulnerable, ahora parecían ratones atrapados frente a un león que había decidido intervenir en el líder del grupo, tratando desesperadamente de mantener algo de bravado y compostura frente a su ídolo deportivo. Balbuceó con una voz que traicionaba su nerviosismo: «No es nada, señor Canelo. Solo estábamos hablando, en solo conversation normal». «Hablando», repitió Canelo, su voz cargada de incredulidad y disgusto, que no trataba de ocultar. «¿Así es como ustedes hablan normalmente? ¿Empujando y humillando a alguien que es más pequeño que ustedes? ¿Pisoteando las pertenencias de un niño? Eso es lo que llaman conversación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los ruidos normales del hotel, murmullo de conversaciones distantes, el sonido del aire acondicionado, el tráfico de la calle, parecían haberse desvanecido ante la intensidad del momento. En Canelo se agachó lentamente para recoger el cuaderno pisoteado, lo sacudió gentilmente para quitar la suciedad, y examinó los daños con cuidado antes de devolvérselo al niño. Sus movimientos eran deliberados y respetuosos, un contraste stark con la manera en que había sido tratado momentos antes. «¿Cómo te llamas?», le preguntó al niño con una voz completamente diferente, protectora, llena de calidez genuina, que contrastaba dramáticamente con el tono que había usado con los bullies. «Luis, señor», respondió el niño con voz temblorosa, apenas capaz de creer que su ídolo deportivo no solo estaba hablando con él, sino que había intervenido para protegerlo. «Luis Hernández». «¿Y qué estás haciendo aquí en el hotel?». «Luis, vine con mi mamá, señor, en ella. Ella trabaja limpiando aquí en el hotel. Empezó temprano esta mañana para la conferencia especial. Yo no tenía clases hoy porque los maestros están en reunión, y ella me dijo que podía venir y esperar en el lobby mientras ella trabajaba. Yo solo quería verlo y tal vez conseguir un autógrafo si era posible. No quería molestar a nadie o causar problemas». La honestidad simple y directa del niño contrastaba sharply con la arrogancia calculada de sus torturadores. Sus palabras llevaban la dignidad quiet de alguien que entendía su lugar en el mundo, pero no había perdido la capacidad de soñar. En Canelo se volvió hacia los adolescentes, y su expresión se endureció nuevamente. Pero ahora había algo más profundo que simple molestia. Había decepción genuina y una determinación de usar este momento como una oportunidad educativa. «¿Y ustedes?», preguntó con una autoridad que no invitaba a negociación. «¿Qué los hace sentir con derecho a tratar a Luis de esta manera? ¿Qué los hace sentir superiores a él?». «Bueno, nuestras familias», comenzó uno de ellos, pero su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de lo inadecuada que sonaba cualquier justificación. «¿Sus familias qué?», interrumpió. «Canelo, tienen dinero. ¿Eso automáticamente los hace mejores personas? ¿Eso les da derecho a humillar a otros?». El silencio que siguió fue absoluto y incómodo. Para este momento, toda la sala de conferencias se había vaciado gradualmente, con periodistas, cámaras, ejecutivos y personal del hotel formando un círculo each vez más grande alrededor de la escena. En el pasillo, lo que había comenzado como una conferencia de prensa rutinaria, por importante que fuera, se había convertido en algo completamente inesperado, en un momento de enseñanza moral que estaba siendo documentado por algunas de las organizaciones mediáticas más poderosas del mundo, en las cámaras que habían sido posicionadas para capturar anuncios sobre peleas y contratos. Ahora estaban grabando algo infinitamente más significativo, en un momento de liderazgo moral genuine. En tiempo real, Anne Canelo se irguió hasta su altura completa, y cuando comenzó a hablar nuevamente, no era solo a los adolescentes o incluso a Luis, sino a toda la audiencia que se había reunido alrededor. Su voz llevaba el peso de la experiencia personal y la autoridad moral que solo viene de haber vivido realmente las luchas sobre las que estaba hablando. «Quiero contarles algo sobre Luis aquí», comenzó,
poniendo su mano protectoramente en el hombro del niño, un gesto que era tanto protective como empowering. Vine aquí hoy a hablar sobre una pelea, sobre dinero, sobre títulos y contratos que van a generar millones de dólares. Pero Luis me acaba de recordar algo mucho más importante. Su voz se intensificó gradualmente, cargándose de una emoción genuina que no podía ser fingida, manufacturada o simulada. Para las cámaras, hagamos. Yo también fui como Luis una vez, exactamente como él. Mi familia también luchó financieramente. Mi madre también trabajó limpiando hoteles, oficinas, casas de gente rica, cualquier lugar que la contratara para poder poner comida en nuestra mesa. Yo también fui el niño pobre en lugares donde no se suponía que perteneciera, donde la gente me miraba como estos muchachos están mirando a Luis ahora. El pasillo había quedado completamente silencioso. Incluso los empleados del hotel que normalmente estarían ocupados con sus tareas se habían detenido para escuchar. Huéspedes que pasaban por el lobby habían notado la congregación y se habían acercado para ver qué estaba ocurriendo. ¿Saben qué es lo que realmente define a una persona? Continuó, su voz rising with passion. No es cuánto dinero tienen sus padres en el banco. No es la marca de ropa que usan o el carro en que llegan a lugares como este. No es el código postal donde viven o las escuelas privadas a las que asisten. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asentaran. Es esto, dijo, tocando su pecho directamente sobre su corazón. Es el corazón. Is el character. Es la valentía para perseguir sus sueños incluso cuando otros les dicen que no pueden, que no pertenecen, que no son lo suficientemente buenos. Se volvió hacia Luis, quien ahora tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de emoción y validación, no de humillación o vergüenza. Luis tuvo el valor de venir aquí hoy, tuvo la valentía de soñar con algo más grande que sus circunstancias actuales, tuvo la audacia de creer que merecía estar en el mismo espacio que todos nosotros, que su sueño de conseguir un autógrafo era válido y worthy. ¿Y saben qué? Tiene absolutamente razón. No solo merece estar aquí, merece respeto, dignidad y la oportunidad de perseguir cualquier sueño que tenga. Luego se dirigió directamente a los tres adolescentes, su voz tomando un tono más severo pero fundamentalmente educativo, rather than purely punitive. Ustedes tienen ventajas que Luis no tiene. Nacieron con privilegios que él no tuvo, privilegios que sus padres trabajaron para darles, que previous generations de sus familias construyeron. Eso no está mal, pero privilegio sin carácter es vacío. Riqueza sin compasión es pobreza verdadera. Success without empathy is fracaso moral. Uno de los adolescentes, claramente avergonzado y comenzando a understand the full weight de sus acciones, comenzó a hablar. Señor Canelo, nosotros no queríamos. No han terminado de escuchar, interrumpió Canelo firmemente, pero no cruelmente, porque esto no es solo sobre ustedes tres o incluso sobre Luisen, es sobre todos nosotros. Sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, sobre los valores que estamos passing a la siguiente generación. Se volvió hacia la audiencia más amplia, incluyendo a los periodistas, ejecutivos y cámaras que ahora documentaban cada palabra con la intensity normalmente reservada para eventos históricos. Todos los días, en todos lados de este país y del mundo, hay niños como Luis, siendo humillados, marginados, hechos sentir inferiores por personas que creen que su valor viene de cosas externas, superficiales, temporales, y todos los días, la mayoría de nosotros caminamos past estas situaciones y pretendemos no ver. Su voz se quebró ligeramente con emoción genuina, pero hoy no. Hoy vamos a ver realmente, vamos a acknowledge que cada niño, sin importar de dónde venga, sin importar cuánto dinero tengan sus padres, sin importar qué ropa use o qué zapatos tenga, merece dignidad fundamental, merece respeto básico, merece la oportunidad de soñar sin ser ridiculizado. Las cámaras capturaban cada momento, cada expresión, cada lágrima que comenzaba a aparecer en los ojos de muchos espectadores. Incluso periodistas veteranos que habían cubierto wars y disasters se encontraban emocionalmente affected. Luis dijo, volviéndose hacia el niño nuevamente con una intensidad que made clear que estas no eran just palabras bonitas para las cámaras. Quiero que me escuches muy carefully. No permitas nunca, que nadie te diga que no perteneces a algún lugar por tu origen económico. Yo no estaría aquí hoy, no habría logrado nada de lo que he logrado si hubiera escuchado a gente como estos muchachos cuando era joven. Tomó el cuaderno de autógrafos de las manos del niño y comenzó a escribir algo extenso. No solo su nombre, sino un mensaje personal que tomó varios minutos completar. Su escritura era cuidadosa, deliberada, como si entendiera que estas palabras podrían ser treasured forever. ¿Sabes qué escribí aquí?, preguntó al niño cuando terminó. Luis negó con la cabeza.
demasiado emocionado y overwhelmed para hablar. Escribí en para Luis Hernández, quien me recordó hoy por qué realmente lucho. No solo por títulos o dinero, sino para demostrar que los sueños no tienen límites económicos, que el valor de una persona no se mide en pesos, que la grandeza puede venir de cualquier lugar. Nunca olvides que ya eres un campeón en las cosas que realmente importan. Tu amigo y admirador, Saúl Canelo Álvarez, y puse mi número personal abajo para que puedas llamarme cuando necesites recordar esto. La audiencia ahora estaba completamente silenciosa, muchos con lágrimas visibles. Incluso los 3 adolescentes que habían causado la situación parecían genuinamente moved and ashamed. Pero no terminé, continuó Canelo, su voz rising with determination. Porque quiero hacer algo más, algo que going to matter more que cualquier pelea. Se dirigió directamente a los periodistas y cámaras, speaking with the authority de alguien. Q understood perfectly el power of media. Están transmitiendo esto en vivo, ¿verdad? ¿Sus cámaras están rolando? Bien, porque quiero que todo el mundo en México y beyond escuche lo que voy a decir. Respiró profundamente and spoke with a passion que filled todo el espacio. En mi próxima pelea, Luis va a estar en primera fila como mi invitado especial. Va a ver up close lo que pasa cuando alguien que vino de donde él viene, que enfrentó exactly los mismos prejuicios y doubts, llega a la cima del mundo. Y después de esa pelea voy a establecer una fundación en su honor. La Fundación Luis Hernández, que va a ayudar a niños como él a perseguir sus sueños sin importar sus circunstancias económicas. El impacto de sus palabras era visible en cada rostro presente. Los 3 adolescentes now parecían genuinamente avergonzados, no solo asustados o embarrassed. En ese momento, Canelo supo que había ganado la pelea más importante de su vida, la batalla por la dignidad humana que vale más que cualquier título mundial. El fin.